San Lucas, hermano, capítulo 5, del versículo 27 al 32. Vamos a ver hasta donde más podamos avanzar. Usted sabe, estamos yendo versículo por versículo, aprendiendo, tratando de extraer todo lo que más podamos. Obviamente no vamos a hablar de todos los temas, pero sí vamos a tratar de enfocarnos en donde hay una enseñanza en este día, en esta noche, para nosotros. Así es que le pido, hermano, tenga su Biblia bien a la mano, porque hoy traemos Biblia, muchísima Biblia para compartir entre nosotros. Amén. Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. ¿Lo tiene ya, hermano? Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas salió y vio a un hombre publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis o bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Esta narración que nos hace Lucas. ¿Lucas fue un discípulo? Pregunto. No. Híjole, lo estoy probando, hermano. ¿Fue un discípulo Lucas? A ver, levante la mano los que digan que sí. Levante la mano los que dicen que no. Bueno, ok. Vamos por parte. Por eso le dije, lo estoy probando. Ok. Lo estoy probando, hermano. Ok. ¿Qué significa discípulo? ¿Qué significa? Estudiante. Un aprendiz, un alumno, un estudiante. ¿Lucas fue un estudiante? ¿Un alumno? No. Entonces ya nació sabiendo. No. Entonces, fíjese que yo no le dije Lucas fue discípulo de Jesús. No le dije eso. ¿Lucas fue un discípulo? Sí, del apóstol Pablo. ¿Ok? Anduvo muchos viajes misioneros con el apóstol Pablo, por lo tanto sí fue un discípulo de Pablo. Amén. Bueno, el evangelista, porque escribió uno de los evangelios, que solamente tenemos un evangelio escrito por 4, el evangelista Lucas en esta narración tiene esta misma narración también Mateo, el capítulo 9, del versículo 9 al 13, y Marcos también nos lo narra, nos lo deja conocer en el capítulo 2, del versículo 13 al 17. Estos se llaman versículos paralelos. Es decir, que están hablando de lo mismo. No se contradicen, no se contraponen, sino que por el contrario, cada uno nos arroja más datos para que podamos entender mejor lo que estamos hablando, lo que estamos tratando de entender. Brother. No. ¿No? Ok. Bueno, entonces, hay algunas cosas que vamos a tener que ir a buscar a Marcos, y quizá otras vamos a buscarlas en Mateo. Pero el estudio nuestro está basado en un 99% en Lucas. ¿Ok? Versículo 27 dice así: después de estas cosas salió y vio a un hombre publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Bueno, usted sabe que Jesús acaba de hacer un milagro. ¿En dónde fue, brother? ¿Una casa? En una casa. Muy bien. ¿De quién era la casa? No dice la Biblia. Pero ¿dónde estaba esa casa? ¿En qué ciudad? ¿En qué aldea? Capernaum. Capernaum. ¿Y dónde está Capernaum, hermano? ¿En dónde está Capernaum? A la orilla del mar de Galilea. A la orilla del mar de Galilea. Pertenece Capernaum a Galilea.
Acuérdese que el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús estaba, por así llamarlo, dividido en tres zonas, no políticas, simplemente nosotros para referencia: Galilea, Samaria y Judea. All right? So Galilea es la parte norte. Allá estaba Capernaum. Y Jesús, dice la Biblia, que estaba en una casa y le bajaron a un paralítico del techo. ¿Se acuerda? Ya hablamos de eso. Dice que después de enfrentarse a los fariseos y a los ¿qué? A los escribas. Este brother se está poniendo atención. Después de enfrentarse a ellos y salir victorioso, porque ¿se acuerda cómo salió aquel que entró paralítico? ¿Cómo salió? Con la camilla en la mano, sanado. Vámonos para afuera. Iba glorificando a Dios. ¿Y cómo se quedaron los que estaban ahí? Maravillados. ¿Cómo decían? Hoy hemos visto maravillas, las cosas que Dios hace. Entonces, después de que Lucas nos narra eso, comienza diciendo el versículo 27: después de estas cosas, salió. ¿De dónde? De la casa. Salió y iba de camino. Imagínese usted, sale Jesús y detrás de él, pues la gente, ¿no? Haga de cuenta que Jesús iba caminando para donde él iba y iba toda la gente. Cuando alguien invitaba a Jesús a su casa, no llegaba solo, hermano. Llegaba con un montón de gente. O sea que ya la pensaban bien para ver dónde va a ser la fiesta hoy. O por lo menos decir, hay que invitar a Jesús. Wow, hay que preparar comida como para 300, como para un ejército. Donde llegaba Jesús, llegaba toda la gente, todos querían, me gusta esa frase. Donde llegaba Jesús, todos querían estar. Angel, you wanna go? ¿Quieres ir con ellos? Ok, ya. Entonces, donde Jesús estaba, todos querían estar. Entonces sale Jesús de ahí y cuando sale, dice que vio a un publicano. ¿Ok? Salió y vio a un publicano. ¿Quién es un publicano, hermano? ¿Quién es un publicano? Que gobernaban en ese entonces. No. ¿Quién? Los de los impuestos. Ok. Los de impuestos, los recaudadores. Recaudadores de impuestos. ¿Ok? Ese publicano, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de los publicanos, ¿ok? Pero ahorita quiero enfocarme en el personaje principal. Si su Biblia tiene unos subtítulos que le colocó las sociedades bíblicas, arriba va a aparecer el título de llamamiento de Leví. Tiene acento en la I, no es Leví. No es Levi, ni es Leví, es Leví, con acento en la I, ¿ok? Bueno, entonces quiero empezar a explicarle a usted lo que significa Leví, porque es importante. Le voy a estar explicando seguidamente. Voy a estar explicando lo que los nombres de los discípulos significan. ¿Ok? Bueno, pues Leví significa, vaya conmigo, Génesis capítulo 29 y versículo 34. Amén, ya lo encontró el hermano veloz, Espiri Morales. 29 y versículo 34. ¿Ok? Ahí el contexto, si se fija, si su Biblia tiene subtítulos, también dice arriba: Jacob sirve a Labán por Raquel y por Lea. ¿Ok? Jacob había trabajado por dos, porque quería casarse con una, tuvo que trabajar cierto tiempo y después de ese tiempo le dieron gato por liebre. Le dieron a la esposa que él no quería y tuvo que trabajar otra cantidad de tiempo para obtener a la que él quería. Entonces después hubo riña entre ellas dos porque una podía tener hijos y la otra no podía tener hijos. Entonces, estos son los hijos de Jacob, los que vinieron a conformar el pueblo de Israel. En el versículo número 34 del capítulo 29 dice así: y concibió otra vez, está hablando de Lea, ¿ok? Porque Raquel
era estéril. Pero Lea sí, pero era más feíta y se sentía como que no la querían mucho, pero era la que podía tener hijos. Entonces ella, teniendo hijos, se sentía feliz. El versículo 34 dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre, ¿cómo? Leví. En el hebreo, porque ese es hebreo, se escribe así. Esta palabra significa unir. Leví significa unión. All right? Eso significa Leví. Ahora mire lo interesante del asunto. Aunque es un bonito significado, ¿verdad? Unir. Fíjese bien lo que está pasando ahí. Jesús está juntándose con todo tipo de gente. Y aún Jesús quiere unir al despreciado, al que consideran traidor, porque es un recaudador de impuestos, que se llama Leví. Bueno, este Leví, antes de su conversión se llamaba Leví. Después de su conversión se llama... ¿Cómo? Mateo. ¿Qué significa el nombre de Mateo? ¿Cuántos quieren tener? ¿Antes de qué, perdón, dijo esto? Ahorita te digo. ¿Cuántos quisieran llamarse así? ¿Cuántos le hubieran gustado ponerle ponerle ese nombre a su hijo? Regalo de Dios. Antes de que Mateo se convirtiera, se llamaba Leví. Después de que Jesús le dice: sígueme, ahora mire lo que pasa en Mateo 9:9. ¿Ya vio? Mateo 9:9 dice así: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado, ¿cómo? Mateo. ¿Quién escribió esto? Mateo. ¿Se da cuenta? Mateo rehúsa llamarse a sí mismo Leví. Prefiere ahora llamarse regalo de Dios. Mateo escribe de sí mismo: soy un regalo de Dios. Ya no me llamen unión. Está bonito, pero no. Prefiero sentirme un regalo de Dios. Amén. Hermano, usted es un Mateo. Usted es un Mateo para la humanidad. Usted es un Mateo para su familia. Usted es un Mateo para su pareja. Es un regalo de Dios. Sea ese regalo de Dios, hermano. Hágalo valer. Amén. All right. Porque un regalo se da ¿para qué? Para alegrar. ¿Para qué? ¿Para qué más? Para hacerlos sentir bien. Para hacer sentir bien. Sentirse querido. Apreciado. ¿Me entiende? Si usted es un regalo de Dios para su pareja, hágalo sentir bien. Hágala sentir bien. ¿Me estoy explicando, hermano? Si usted es un regalo de Dios para sus hijos, hágalo sentir bien. Que cuando sus hijos lo vean a usted llegar, digan: ¡ay, llegó mi papi! ¡ay, llegó mi mami! ¡Qué bonito! Me siento completo. ¿Ah? ¿Me explico? Amén. Entonces vemos que mismo Mateo, ahí fíjese que Mateo está narrando lo mismo que Lucas. Pero Lucas dice: había un hombre que se llamaba Leví. Y Mateo dice: y había un hombre que se llamaba Mateo. O sea, yo. ¿Sí? Ok. Entonces Mateo significa
un regalo de Dios. Si tienen un hijo por ahí, acuérdense de ese nombre. Ténganlo en consideración, ¿ok? Hermana Marifer, póngase las pilas, hermana Marifer. ¿Sale? Amén, aleluya. Ok, bueno, ahora vamos. Vamos a Lucas una vez más, hermano. Lucas capítulo 5. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Lucas capítulo 5 y versículo 27 dice que vio a un hombre publicano. Este título era eso, precisamente un título. Es como decir ahora un abogado, un licenciado, un doctor, porque dice, pasó y vio a un... No dice un recaudador de impuestos, dice, vio a un publicano, alguien que ya tenía ese título, cualquiera sabía quién era un publicano. Vamos a ver quién era un publicano. Un publicano, ojo, eran de los más despreciados de la sociedad. ¿Por qué eran despreciados? Bueno, porque ellos en su mayoría le compraban a Roma un título o le compraban a Roma un permiso para poner su agencia y empezar ahí que la gente llegara a pagar sus impuestos ahí. Y Roma les vendía esa concesión y le decía, mira, a mí, eso es lo que decía Roma, a mí dame lo que me corresponde, cóbrales lo que tú quieras, pero a mí me das mi parte, haz lo que tú quieras, tienes el respaldo de nosotros. Entonces, esta gente que eran judíos, encargados de cobrarle los impuestos a los judíos, lo que hacían era que elevaban los impuestos, las cuotas. Si a ti te tocaba pagar la tenencia de tu carro de a $100, él te decía, son 180. Pero ¿cómo si el año pasado lo pagué en 100? Son 180, ya subieron, todo sube. Aunque en realidad eran 100 todavía, él cobraba 180. Entonces esta gente se aprovechaba de su propio pueblo y se enriquecían a costa del trabajo del pueblo. Y número 2, ellos venían y con Roma sí quedaban bien y no les importaba lo que la gente pensara de ellos. A los ojos del pueblo eran ladrones y eran traidores. Más entre el pueblo de Israel, entre judíos, porque si una raza es muy celosa de sí misma, son los judíos. Son bien herméticos. Y que uno de ellos estuviera trabajando para el enemigo, uy, hermano, eso era el acabose. Entonces decirle a una persona, eres un publicano, era una gran ofensa. Aunque él no trabajara para los impuestos ni nada, pero entre amigos, ay, pareces publicano. Uy, hermano, eso era pero una de las ofensas bien pesadas. Decirle a alguien publicano era que de veras estabas enojado y lo querías ofender. Decirle a alguien. Entonces, un publicano era un traidor, un ratero. Mateo capítulo 5. Vamos a usar mucho la Biblia, hermano, usted ya lo sabe. Así es que, ya sabe, pongan sus deditos así como en el viejo oeste. ¿Ya los traen? ¿Los dedos o...? ¿Dónde vamos a ir? ¿A dónde? Oh, okay. Uy, el brother, me hubieras dicho y tú das el estudio. Ok. Mateo capítulo 5, versículo 46. Quiero leerle ese versículo solamente. ¿Ya lo vio? Amén. Dice, porque si amáis, Jesús les está hablando de amar a los enemigos. Y ese es el contexto, el amor hacia los enemigos. Pero el versículo 46, mire lo que dice, cómo Jesús está hablando. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
O sea, ¿qué de bueno estás haciendo si solamente amas al que te ama? ¿No hacen también así mismo los? ¿Te das cuenta? Siempre que querían dar una nota negativa, sacaban a los. O sea, estás como publicano. Uy, eso ya era para que te cayera de peso. Era el perfecto ejemplo de un mal ejemplo. ¿Ok? Entonces, mire, esos eran los publicanos. Entonces Jesús sale, ve al big picture. Jesús sale de tener un gran milagro, la gente le viene siguiendo. Haga de cuenta, Jesús va caminando y así a la orilla del camino está un hombre. Imagínese usted, una mesita chiquita, un banquito, está sentado detrás de la mesita y al lado de él están 2 guardias romanos. Por aquel que se quiera poner al brinco, que los guardias luego ahí se lo ejecutaban. Alright. Entonces, está ahí parado y ve que viene Jesús, mire, lo viene siguiendo con la vista, así, viene, ahí viene. Y Jesús voltea, lo ve y le dice, ¿cómo le dice? Sígueme. ¿A cuántos de ustedes Jesús les ha dicho sígueme? ¿Sí? ¿Y qué hizo Leví? ¿Qué hizo? Le siguió. A ver, déjame preguntar aquí. Dejó todo y le siguió. ¿Cuántos de ustedes Dios los ha llamado y a la primera dejaron todo y le siguieron? Hermano, esto está de 6º grado, ¿eh? Mire, lo voy a explicar. Cuando Jesús dice, sígueme, quiero hacerle mención, hermano, o hacerle notar, Jesús llama a todo tipo de gente. Leví era un publicano, un despreciado de la sociedad. Es más, yo creo que aceptaban más a los leprosos. Porque el leproso por lo menos llegaba gritando, inmundo, inmundo. Pues la gente se separaba, pero ¿sabían qué? Era alguien que estaba enfermo, lo que sea. Pero en pleno conocimiento, en todas sus facultades, se había solo hecho como leproso. Porque donde él llegaba, por ser como era, todos se iban. Qué feo es eso, ¿no? Que llegas a un lugar y cuando están hablando todos, no, que ya, y llegas tú y todos se quedan callados. ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues estos eran los publicanos. Y Jesús pasa junto a este publicano y le dice, sígueme. Jesús llama a todo tipo de gente, hermano. Para Jesús no hay diferencia entre unos y otros. Es más, ¿sabe qué? Jesús prefiere llamar a ese tipo de gente, los rechazados, los olvidados, los dejados. ¿Sabe por qué? Porque esa gente está necesitada de la atención de alguien. Porque sabe Dios que esa gente va a ser más sincera que aquel que se siente popular. Que aquel que se siente que, pues voy, yo ando con ellos, pero en realidad no necesito. No, esa gente necesita. Vaya conmigo, mire, primera carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 1. Uy, este brother ya me está ganando a mí. Hasta a mí ya me llevó de calle el brother. Tengo que ayudar a Nayeli porque no está aquí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Mire, ponga mucha atención. Hermano Calles, ponga mucha atención. Esto le sirve mucho a usted. Y a todos nosotros nos sirve mucho. Para que usted sepa quién es usted en Dios. 26, 31. Dice así la palabra de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué, hermano? Para avergonzar a los ¿qué? Sabios. A los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué?
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacerlo que es, a fin de que nadie ande de presumido delante de Dios. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en Él. Señor. O sea, nadie diga, ay, es que yo sé, es que yo gano, es que yo tengo, es que yo aquí. No, es que soy hijo de Dios, gracias a Dios. Ese es todo mi tesoro, esta es mi gloria, ahí está mi corazón. No tengo dinero, no soy tan inteligente como aquel que tiene empresas y hace negocios y tiene una habilidad para todo, pero tengo a Cristo. Amén. Aquel con sus empresas, su dinero y su avaricia y todo lo demás, cuando se muera, ¿de quién va a ser? Sancho Claus. ¿Ah? ¿Sabe de quién dice? De los publicanos, dice, del gobierno. Pues sí, ¿me entiende? Hay gente que se la pasa la vida trabajando y acumulando, y el día que se muera, Sancho Claus es el que goza lo que otro trabajó. ¿Entiende? Con esto, hermano, no quiero decirle, no sea afán. No quiero decir esto, déjeme cambiar esa frase. Con esto no quiero decirles, no le eche ganas, hermano, ahí la lleva bien, enconches, hermano, no hay problema. No, hermano, trate de ser excelente en lo que hace, porque ahora que usted es hijo de Dios y que usted dice, yo no soy muy inteligente, Dios dice, para que ellos se den cuenta como un hijo de Dios puede prosperar aunque no tenga la inteligencia de aquel, porque lo prospero yo, porque Él es obediente y porque yo le ayudo, para que se den cuenta que yo estoy en medio de Él, que mejor es la bendición de Jehová que la riqueza del mundo. ¿Me entiende? Y que usted, mire, usted se sienta a su mesa con sus hijos y come su pan con alegría. Y todos aquellos que tienen dinero, ni familia tienen, ni casa, tienen que andar comiendo en restaurantes solos, llegan a su casa, no hay quien ni los espere ni nada. ¿Por qué? Porque por el afán, por querer aquí, por querer acá, se vuelven vanidosos, altivos y nadie los soporta. ¿Me explico, hermano? Pero usted y yo que tenemos a Cristo en el corazón, dice la Biblia, nos escogió Dios para vergüenza de aquellos que tienen mucho, pero que en realidad no tienen nada. Dijo el hermano en el video, tienen una cama, pero no pueden dormir. Tienen dinero, pero no lo pueden disfrutar. Entonces, lo poco, lo mucho que usted tiene, hermano, Dios se lo ha concedido, disfrútelo. Es usted un hijo de Dios. Y si en algo usted se quiere sentir grande, diga, soy hijo de Dios. Eso es lo que usted debe sentirse satisfecho de decir, esta es mi gloria, Cristo es mi gloria. Ahora mire, Mateo nos lo dice de una manera muy parecida, pero vamos a ver cómo lo dice. Mire, Mateo capítulo 21. Del 28 al 32. Está cortita la historia, recién acabamos de hablar de ella hace unos domingos atrás, pero quiero volvérsela a traer a la memoria. Mire bien, versículo 28 de Mateo 21 dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Pregunta Jesús. Y le responden, dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los que
¿Se acuerda que cuál era cada vez que se usaba publicano era qué? Era para dar un mal ejemplo, ¿no? Dice, mire, pues los publicanos, los peorcitos de la sociedad, y las rameras, usted sabe lo que es una ramera, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y ustedes no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, ¿qué hicieron? Le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después. ¿Para qué? Para creerle. ¿Se da cuenta? Porque esta gente tiene un corazón sencillo, humilde, y puede creerle a Dios, porque se siente rechazado por la razón que usted quiera. Pero el que es altivo de corazón, el que siente que todo lo tiene, no ve por ningún lugar su necesidad de Dios. Y dice, ustedes ven que estos ustedes los desprecian, pues ellos van al reino de Dios antes que ustedes. El cielo se va a poblar con gente así. Y ustedes ya no van a alcanzar lugar. Lo que Jesús les está diciendo, cuando Jesús dice, sígueme, hermano, qué bueno saber que Dios sigue llamando gente. De todos tipos, mire, desde chiquititos hasta ancianitos. La palabra de Jesús sigue vigente en todo el mundo, a todas horas. Siempre Jesús está llamando, sígueme, sígueme, sígueme. ¿Y cómo lo hace, hermano? A través de usted, a través de usted y de mí. Es la manera en que Jesús o Dios le habla a la gente y le dice, sígueme. Cuando vengas a la iglesia, escucha su palabra, entrégate a Él. Entonces esa gente estará siguiendo a Jesús. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que comentó Alan. El versículo 28 dice que después de que Jesús le dice, sígueme, entonces ahí ya nos empieza a hablar de, ¿cómo llamamos ahí? ¿Leví o Mateo? ¿En qué parte cambió su nombre? Creo que ya de ahí en adelante ya cambió, cuando dejó todo y lo siguió ya fue Mateo. En ese versículo 28, hasta el versículo 27 todavía él mismo dice que se llamaba Leví. Pero en el versículo 28, porque tiene una decisión, tiene una respuesta, fíjese bien, al llamado de Jesús. ¿Ok? Porque muchas veces Jesús llama, pero la gente no quiere responder. Cuando Leví responde al llamado de Jesús, entonces prefiere ahora hacerlo bajo regalo de Dios. Mateo dice, dejándolo todo. Cuando la frase dice dejándolo todo, hermano, significa, o yo entiendo que está tomando una acción que es irreversible. Y ya no va para atrás, hermano. ¿Alguien sabe lo que significa arrepentimiento? Eso mismo. ¿Se da cuenta? Dejándolo todo es sinónimo de arrepentimiento. Entonces cuando dice ahí, dejándolo, miren lo que dice el versículo 11 del capítulo 5, Lucas 5:11. ¿Ya lo vio? ¿Cómo dice ahí? ¿Se da cuenta otra vez? Trajeron sus barcas. Bajo este mismo tenor que estamos hablando en cuanto a dejándolo todo, es paralelo o es sinónimo de arrepentimiento. ¿Se acuerda usted lo que pasó en esas barcas? ¿Sí se acuerda lo que pasó en esas barcas? Eran dos barcas y Jesús se subió a una y tuvieron una gran pesca. Cuando baja, ¿esa gente a qué se dedicaba, hermano? Eran pescadores de toda la vida, ¿verdad? Y en el versículo 11, que es el último versículo antes de que cambiemos de tema, dice ahí, cuando salieron,
con las barcas llenas, lo dejaron todo. Puedes estar batallando como para pescar cuando lo tienen la pesca. Ellos prefieren dejar eso y seguir a Jesús. Dejan toda una vida, un modo de vida, lo dejaron por seguir a Jesús. Ahora, ¿cuántos eran estos? ¿Se acuerdan? Y las notitas. ¿Eran 4? ¿Quiénes serían? Están sus nombres en la Biblia, hermano. Ahí están, es Jacobo, Juan, Jacobo, Juan. Simón, perdón. Simán. Ajá. 3, ¿no? 3 o 4. Son 4, hermano. Juan, Zebedeo. No, Zebedeo no. Es el papá. Es el papá. Bueno, hermano, se los digo yo, mejor de una vez. El hermano de Simón que estaba. ¿Quién es el hermano de Simón? Andrés. Andrés y Simón, es decir, Andrés y Pedro son hermanos. Juan y Jacobo son hermanos. Son 4 que ya habían dejado todo por seguir a Jesús. Y fíjese qué interesante que Lucas nos dice que Leví dejó todo para convertirse en Mateo. Su estilo de vida, dejar de robar, dejar de serle fiel a Roma y empezarle a ser fiel a Dios. Que busquen a alguien más que ocupe esa sillita. Yo no puedo estar ahí más. Me voy a seguirle. Me voy a seguir a Jesús. Ahora mire, hermano. Ya estaba Pedro, Andrés, Jacobo y Juan y se les une Mateo. Pero miren lo interesante del asunto, hermano. Esta es la primera vez que Leví y Jesús se ven. Nunca Leví había visto a Jesús. Y pasa, imagínense, a ver, voy a alejarme un poquito, ¿ok? Imagínense, yo vengo por aquí y veo a Alan, le digo, sígueme. ¿Lo dejarías todo y me seguirías? But you don't know me. ¿Me entiende? Esto es en realidad, literalmente es lo que está ahí en la Biblia, que dice que pasó Jesús, le dijo, sígueme. Y acá guardó su bolsita de dinero, lo que sea, la dejó, se levantó y se fue siguiendo a Jesús. ¿Quién hace eso, hermano? Nadie. Escapa a nuestra mente hoy pensar que esto pudo ser así, pero es palabra de Dios. Mateo en ese entonces no había conocido a Jesús, pero tiene una sencillez en su corazón que la palabra de Jesús, fíjese bien lo que voy a decir, terminó de quebrantarlo. ¿Sabe por qué? Porque esto lo que está pasando aquí a mí me sugiere que Dios ya había estado trabajando con él a solas y lo había estado, mire, martillando y martillando. Había escuchado, pero casi toda la gente estaba escuchando que Jesús sanaba, pero este no tenía necesidad de sanidad. Este lo que hacía era que cobraba dinero. Hermano, si es algo difícil de hacer entre alguien que se convierta a Cristo, es alguien que tiene dinero. ¿Me explico? Alguien que tiene dinero no tan fácil se quiere, porque siempre está pensando, no, lo que quieren es mi dinero. Sí, lo que les importa es mi dinero. No, que mi alma, ni que mi alma, no. Lo que quieren es mi dinero. Siempre está pensando, son tan cerrados, son tan codiciosos, tan ávaros, que están pensando que su dinero es lo más importante. Y Jesús pasa y le dice, sígueme, y este lo deja todo, hermano. Esto a mí me sugiere que Dios había estado trabajando con él. Mire, poquito a poco, poquito a poco, hasta que cuando pasa Jesús, él ya se había reconocido pecador y que necesitaba algo que le cambiara su vida. Y cuando llega Jesús y le dice, sígueme, dice, ahí va mi camión. Él no asintió. Ahí me subo yo. Mi única oportunidad de dejar de ser lo que soy. Porque creo yo que toda esa gente, esto es mi pensar, ¿ok? Creo yo que toda esa gente que vive de engañar, de robar y de eso, no tienen una conciencia tranquila.
Me imagino yo que Mateo estaba así. Era de los que en las noches no podía dormir. Híjole, aquel ya se anda quedando en la quiebra y con todo y eso yo le cobré de más. Y no pudo hacer esto, le tuve que recoger sus vaquitas porque... Y se sentía mal. Está muy caliente, ¿no? Sí. Entonces, dijo, algo necesita mi alma. ¿Qué será? Ese día quizás se levantó, será un día como cualquier otro. Cobrar, recibir dinero, y eso es todo lo que va a pasar en este día. ¿Y qué resulta? Que ese día tiene un encuentro personal con nada más y nada menos que el Hijo de Dios, que le dice, sígueme. Como que Mateo nada más estaba esperando que le dijera a alguien, sígueme. Ya lo estaba esperando. Estaba esperando. Esa es la necesidad de todo ser humano. Necesita Salvador, hermano. Necesita que alguien le diga, Cristo te ama. Súbete a ese camión, súbete a ese tren. Te lleva a la vida eterna. Amén. También antes de salir de ahí, antes de salir de la casa, ya tenía el poder divino que dice en el anterior. O sea, iba el poder, la fuerza divina de Dios hace que... Exacto, en la palabra que él hablaba iba su poder totalmente. ¿Sí? Ahora mire, hermano, vaya conmigo a Lucas capítulo 14. Ese dejándolo todo no es una decisión emocionalista. No es de, ay sí, me gustó lo que dijeron. No sé, ahora sí le voy a echar ganas porque, ¿se acuerda de la semilla? Que cayó parte en el camino, parte cayó aquí, parte cayó acá y salió el sol y la quemó. Porque no tenía raíz, se emocionó nada más. Entonces, cuando aquí Mateo dice que lo dejó todo, vamos a ver lo que cuesta seguir a Cristo. Capítulo 14, del versículo 25. Sí, del versículo 25 al 33. Se lo leo. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mí. ¿Alguien está entendiendo? Esto no es fácil, hermano. Mira ahora lo que sigue el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Eso será fácil de hacer, hermano? Wow. 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es una ironía del Señor. Versículo 30, versículo 29. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Versículo 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Se da cuenta lo que eso significa, hermano? Tomar decisiones emocionalistas, lo único que hará será que la gente se burle de ti. Si vas a hacer algo, vas a tomar una decisión, que sea firme, dejándolo todo. Versículo 31. Jesús da otro ejemplo, otra ironía, dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿Te das cuenta? O sea, no se trata nada más de, este es un juego, puedes perder tu vida. Versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mí.
Renunciar a todo lo que posees, ¿qué? Dejar todo. Y dejarlo todo es un sinónimo de arrepentimiento. ¿Se da cuenta entonces por qué es tan importante un arrepentimiento? Porque un arrepentimiento demuestra que lo quieres dejar todo por encontrarlo a Él. Tu gloria será Cristo. Tu riqueza será Cristo. Tu alegría será Cristo. Tu tristeza será Cristo. Todo en Él vivimos y nos movemos porque en Él somos. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Y qué hay de mi vida? Dice el Señor, el que no aborrece hasta su propia vida no es digno. ¿Qué significa aborrecer? ¿Que ya no tengo que querer a mis padres? ¿Eso es lo que está enseñando la palabra? ¿Nos está poniendo en contra de nuestros padres? No. Está diciendo el que no le puede dar el primer lugar a Dios, mejor ni se meta. Mejor ni se emocione. Dicen los de Puerto Rico, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas. Si no eres capaz de tomar una decisión firme, te engañas solo. Eso es lo que está enseñando. Entonces, hermano, cuando Lucas nos dice que Mateo lo dejó todo, está hablando literalmente en toda la extensión de la palabra. Dejó trabajo, por 3 años por lo menos, dejó familia. No nos dice si tenía hijos o si tenía casas o lo que sea. No nos dice. Una casa sí tenía, por lo menos. Pero la dejó por seguir a Jesús. O sea, dejó sus comodidades. ¿Qué más dejó? Sus pertenencias, trabajos, su casa, amistades, familia. Amistades no tenía porque eran de los... Solamente... Ok, ahorita vamos a ver. Los romanos. Ok, hermano, en nuestros tiempos yo quiero que usted analice un poquito. No me diga nada, por favor, solamente analícelo. ¿Qué significa para mí? Bueno, no para mí, usted pregúntese a usted mismo, ¿ok? No va a decir, ¿qué significará para el pastor? No, para usted. Para ti, ¿qué significa dejarlo todo? ¿Qué es lo que todavía no he podido dejar? Ahora, yo quiero que usted entienda. Leví o Mateo era un hombre como usted y como yo. Y si él lo pudo hacer, ¿usted? Porque hay mucha gente que puede pensar, es que no puedo, es que he tratado, es que he intentado. Sí se puede. La Biblia dice que Mateo lo hizo. Lo dejó todo. Y es que también dice una parte que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, Allá vamos, ya se me adelantó la hermana, pero bueno, ahorita vamos a ir para allá. ¿Ok? Ahora mire después, el versículo 28 dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Una decisión firme, sin ir hacia atrás. Una decisión de permanencia. ¿All right? La Biblia nos narra muchos aspectos de la vida de Jesús con sus discípulos. Nunca nos habla de una manera contraria o dándonos un mal ejemplo de Mateo. Sí nos habla de Pedro, ¿verdad? Que tenía sus arranques. Sí nos habla de Andrés y de otro fulano que ¿quiénes son? Queremos ser los primeros allá en el cielo. Que siempre hay quien anda dando lata de los. Pero de Mateo nunca se dice nada negativo, porque mucho ama el que mucho se le perdona. Y ese Mateo anduvo ahí, mire, constante, los 3 años con Jesús. Amén. Mire, después dice ahí que lo dejó todo y le siguió. Versículo 29. Lucas le sigue diciendo Leví. Ok, dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿A quién, hermano? ¿Le daría gusto? ¿Le daría gusto a Mateo que Jesús le cambió el nombre? ¿Que le cambió la vida? Le dio tanto gusto, mire, hermano, que dice que le hizo un gran banquete en su casa. Me imagino que vivía en una casa muy bonita, muy grande, que tenía quizá gente que le servía.
Bueno, pero mire, la respuesta de Mateo a lo que Jesús hizo va mucho más allá de solamente hacerle una fiesta a Jesús y demostrar a Jesús que estoy muy contento. ¿Sabe qué fue lo que hizo Mateo? Se puso a invitar a los que eran de su misma calaña. ¿Ya se fijó? ¿Están sus amigos, pastor? ¿Ves que lo dije? Ay, sí, por eso me reí, brother. Sí. Fíjese lo que dice la Biblia. Y había mucha compañía de, pues entre ellos solitos se hacían el grupito. Todos publicanos, hermano. Si alguien podría convencer a los publicanos de llegar a donde Jesús, ¿sabe quién era? Otro publicano. Si alguien puede convencer a los hispanos de llegar a Cristo, ¿va a ser un güero? ¿Va a ser un chinese? ¿Quién será? Otro hispano. Si los jóvenes quieren traer jóvenes a la iglesia, ¿a quién van a mandar? ¿A los viejitos? A los jóvenes. Los adultos, ¿de qué manera? Los jóvenes, ¿podemos mandar a los adultos a traer niños? Los niños con los niños, ¿cómo dice por ahí? Los nenes con las nenas, ¿o qué? No sé cómo dice eso. Sería tan bonito, ¿no?, que un joven trajera a un adulto. Oh, eso es bonito, eso es bonito. Pero a donde yo voy, hermano. Pues lo más normal, ¿verdad? Sería. Sí, lo más. Sí. Una silla de rueda que lo traiga. Bueno, que lo traiga como pueda, o que se lo traiga y que lo baje por el techo, no importa, pero que lo traiga. Quiero que lo traiga. Bueno, mire, Mateo era la persona más indicada para traer a los publicanos. Acuérdense, le estoy diciendo que los publicanos, aparte de sentirse rechazados, su corazón estaba en él. Pues por eso se hicieron publicanos, porque a ellos los que les interesaba eran los guacamoles, los billetes verdes. Entonces decirle, mira, ven con Jesús, dijo, no, ese trae un montón de gente a alimentarlos a todos. No, tú solito, vente. Y ahí está Mateo, y los invitó y se los llevó a todos. Fíjese bien que no dice algunos cuantos. ¿Cuántos dice que había? Ay, hermana Lupita. Ahí agarramos a los retrasados, ¿no? Bueno, dice ahí, mucha compañía de publicanos. La gente que era más difícil de acercarse a Dios. Se acercó ese día o permitió que Jesús se les acercara por la palabra de uno. Uno que era un regalo de Dios. El regalo de Dios para los publicanos se llamó en ese momento Mateo. La gente que puede ser alcanzada a tu derredor, tú eres el indicado para alcanzarla. Mucha compañía de publicanos y de otros. ¿Quiénes serían esos otros? La gente que le seguía, que ya venía con él. La gente que le seguía y que venía con él. Bueno, Fariseos. cuando no, los fariseos no, esos llegaban solitos, se invitaban. El versículo nos está hablando de que esa fiesta era una fiesta fuera de serie. Los invitados eran pura gente que casi nunca se veía junta. Era una fiesta así como para récord Guinness. No, bueno, hubiera sido. Era una, o sea, con todos los personajes que estaban ahí, miren nada más, por ejemplo, estaban ahí los rechazados. Y ahora esos rechazados son recibidos en una fiesta donde está. Y cuando Él pasa, transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Fíjese bien, en esta fiesta estaba Jesús y fíjese bien quiénes eran los invitados. Llegaron leprosos, ¿verdad que sí?
Ahí dice que los fariseos. ¿Dónde dice que los El fariseos? 30 dice, y los escribas y los Los fariseos. fariseos murmuraban, ¿no? Ah, ok. Esa es otra historia, ¿no? Ese es un texto fuera de contexto. Ok. Exacto. Lo que pasó después. Por eso le decía. Cuando Lucas nos dice que, mire, y Leví le hizo un banquete en la casa y había mucha compañía de publicanos. Acuérdense que publicano es connotativo de negación, negativo. Había muchos, había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa. ¿Quiénes eran los otros? Mire, ¿a quiénes recibía Jesús? Publicanos, prostitutas, adúlteras. ¿Se acuerda de aquel ladrón en la cruz? Esa es la gente que Jesús recibía. ¿Quién más? Leprosos. Todos esos otros, los que el mundo rechaza, Jesús los acepta. Pecadores en una sola palabra. Ahorita vamos a ver eso de pecadores. Mire, vaya conmigo, Juan capítulo 9, versículo 39. Amén. Uy, brother. Yo tengo marcado para... Se me hace que me robaste la hojita, ¿verdad? 9:35. No, 9:35. Solamente quiero leer el 35. Aquí resulta, hermano, le leo un poquito el contexto. Jesús le hace una sanidad a un hombre que había sido ciego por muchos años. Y Jesús le da la vista y le dice, vete para el templo. Y ya cuando llega para allá, lo empiezan a interrogar los sacerdotes, los líderes. ¿Quién te sanó? Esto y el otro, que fue que vino. Y él les dice, mire, yo no sé quién me sanó, la cosa es que estoy sano. Y yo le doy gloria a Dios porque estoy sano. Y entonces, como ellos no pudieron encontrar falta en Jesús por la sanidad que le había hecho a este hombre, el versículo 35 dice así, que oyó Jesús que le habían expulsado. O sea, al ciego le dijeron, mira, vete de aquí, no puedes estar aquí. Sacaron al ciego, lo corrieron del templo. Y cuando Jesús oyó que lo habían expulsado del templo, fue y lo buscó y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. O sea, Jesús recibe a todo aquel que es rechazado por los líderes, por los padres, por el trabajo, por la misma sociedad. Jesús recibe a todo ese tipo de gente. Y ya vimos para qué. Para avergonzar a los que lo rechazaron. Para eso Jesús recibe a todo este tipo de gente. Dice que estos otros eran pecadores. Para los judíos, el término, la palabra pecador, era para asignárselo a una persona que no mostraba ningún respeto para la ley mosaica o para las tradiciones rabínicas. ¿Ok? Cualquiera que no mostrara respeto, fíjese bien, no que las practicara o las desobedeciera, simplemente que las tuviera en menos, ese era un pecador. Y a las tradiciones rabínicas, igual manera. Era un pecador, era un desechado, no lo podían ver. Por lo tanto, para ellos eran personas despreciables y, esto está curioso, me llamó la atención también, contagiosas. O sea, el pecado ellos mismos le asignaban cierto poder de contagio a una persona que no respetaba las leyes y tú te juntabas con él y decías, se va a hacer igual. Van a terminar los dos haciendo lo mismo sin respetar la ley ni hacerle caso a los rabinos ni nada. Para ellos esa era una persona pecadora. Pregunta, ¿será lo mismo en nuestros tiempos? Sí. Bueno, mire bien. Si esto era considerado pecado, esto era considerado que un pecador fuera una persona repugnante, hasta cierto grado de decir que es contagioso andar con él. Imagínese usted
lo que significaba sentarse con ellos a comer. Esto era ya algo más íntimo. Pero Jesús siempre tuvo una muy buena disposición de juntarse con los rechazados. Y esto molestó mucho a los legalistas. ¿Se acuerda de aquellos? Los que ponen una barrera. ¿Cómo puede si aquello, su barrera no los dejaba entender el propósito de Jesús? Y Jesús se los va a aclarar después. Pero la barrera mental que ellos tenían no les dejaba. Mire lo que dice después aquí. Dice que cuando estos invitados tan peculiares estaban a la mesa con los discípulos. Ahora, fíjese bien, aquí los discípulos no está hablando de los 12, ¿eh? ¿De cuántos está hablando? De 5. Los 3. De 3. ¿Quién da más? Pues de los que estaban ahí también, del Juan, del Andrés y de todos ellos están hablando. No sé. ¿De cuántos discípulos? Son 5. 5, 3, ¿qué? Mira, hermano. 3, 4, 5. Ok, fíjese bien. Aquí, cuando habla de discípulos, no está hablando de los 11, ni de los 12, ni de los 5, ni de los 3. Porque Jesús aún no hace su selección. Ahorita está llamando a todos los que le siguen, a todos los oyentes, a todos los estudiantes, le está llamando discípulos. All right? Porque luego mucha gente usa ese versículo para decir, mira aquí cómo dice que ya si nomás había 5, que no, está mal. Que le explico, ¿ok? Jesús está hablando de toda la gente. Dice que esta gente estaba disfrutando la fiesta y entonces como venían con Jesús también fariseos y escribas, empezaron ¿a qué? A murmurar, hermano. Y hermano, qué feo es una persona que murmura. A mí, no sé, una persona que murmura se me hace una persona hipócrita. Porque no es una persona que tiene valor para hablar de frente. Y se tiene que esconder o tiene que... ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta de eso? Mira, a mí en la escuela, en la primaria, me enseñaron que una persona cuando están así delante de todos y está, me decía, eso es mala educación. Es como estar delante de la gente y estarte picando la nariz. Sí, dice, y estás ahí, eso es mala educación. Mucho más murmurar, porque ¿sabes qué? Demuestra el tipo de persona que eres. Y en este caso, los fariseos y los, ¿cómo se llaman? Los escribas, están mostrando que ellos se sienten superiores a los otros. Porque demuestran su intolerancia. Fíjate todo lo que conlleva. Intolerancia, religiosidad, exclusivismo, crítica, justicia propia, legalismo. Todo eso, la suma de esa ecuación da resultado fariseísmo. Right? No es una palabra que me inventé yo pensé que me la había inventado, pero no, sí está por ahí muchas veces. Ahora que estaba estudiando la pude ver. Fariseísmo, hermano, es una actitud arrogante. Es una actitud que pretende ver a los demás debajo de él mismo, que todo lo juzga y no quiere ser juzgado por nadie. A todo señala, pero no quiere que nadie lo señale. Para él todos están mal, solamente él es el que está bien. Ese es un fariseo, un legalista, el que piensa que por lo que sabe
merece el respeto de todo el mundo. Un legalista es aquel que antepone su barrera y no deja entrar ningún tipo de conocimiento nuevo. Un legalista es aquel que dice, no, así se tiene que hacer y así. Pero ¿por qué? No, esto a ti no te importa, hay que hacerlo así, punto. Un legalista es prepotente. Y esta gente, hermano, comenzaron a murmurar. Y si yo le dijera, hermano, que a través de la historia de la iglesia, el 90% de las iglesias que se destruyen es por murmuraciones. Murmuraciones que no vienen de afuera. Son murmuraciones que comenzaron dentro de la iglesia, que dividieron la iglesia y que terminaron haciendo a la iglesia añicos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que les puso atención. Fíjate bien, cuando alguien murmura, necesita a otro que lo escuche. Y ese otro que lo escuchó, si no se había fijado, no había puesto atención, empieza... Sí, cierto, tienes razón. Y al primero que se encuentra, ya te fijaste. Fíjate, ¿y sabes qué estás haciendo? Murmurando. Una cosa, hermano, es tratar de señalar donde alguien se está equivocando y otra cosa es murmurar, porque el murmurar conlleva maldad. El murmurar conlleva mala intención. Lo podemos entrever en lo que están diciendo aquí estos. Casi les falta decir, ¿y por qué en esta fiesta hay todo este tipo de gente? ¿Por qué no invitaron mejor al Sanedrín y a todos los fariseos y maestros de la ley? ¿Por qué no? ¿Por qué una fiesta para puro despreciado? Eso es lo que están diciendo ellos. Mire, venga conmigo, Romanos capítulo 1. Hermano Cayo, ya te iba a decir que hiciéramos un cafecito, brother, pero todavía no está el cafecito. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Lo tiene ya, ¿verdad? Se lo leo, dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ya se dio cuenta en qué categoría caen los que murmuran? Hermano, yo estoy siempre en contra de esto. Si tienes un problema con una persona, imagínese bien lo que, mire el ejemplo que voy a poner ahora. Imagínese usted que yo tengo un problema con Alan, o él conmigo, viceversa, un malentendido, nos molestamos y todo. En lugar de yo ir con él y decirle, mira Alan, pasó esto, hay que arreglar esto, mira, te pido una disculpa o algo así, en lugar de ir con él, vengo con la hermana y le digo, oye hermana, fíjese lo que pasó, ¿cómo ve usted? Y le empiezo a contar las cosas y la hermana, que no es media sabia, en lugar de escuchar las dos historias, se va nomás con la de uno. Y entonces la hermana empieza a ver a Alan, lo empieza a ver mal. ¿Ya ve lo que causa la murmuración? Lo empieza a ver mal. Y entonces yo ya gané un adepto a mi favor.
Y luego la hermana le puede platicar al hermano, o yo mismo, oye hermano, deme un consejo. Fíjate, porque hasta eso somos bien sabios. Deme un consejo. ¿Qué hago en esta situación? Y le empiezo a platicar las cosas a mi manera, a mi versión de las cosas. Y el hermano va a decir, no, aquel está mal. No, si la regó aquel, esto y el otro, que fue que vino. Y el hermano empieza a ver mal a aquel. ¿Por qué? La pregunta mía siempre será, ¿por qué tengo yo valor para decírselo a 5 personas y no a la única persona indicada? ¿Me explico? Eso causa murmuración, eso causa división, eso causa conflicto, pleito, provoca celos. Si tienes un problema con una persona, mira, hace poquito alguien se acercó a mí en un culto aquí. Antes del culto, eran que unos 5 o 10 minutos antes de que empezáramos el culto, se me acercó y me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Le dije, a ver, pues dime rapidito porque ya vamos a empezar. Y me dijo, es que sabe que yo tuve un problema con una hermana aquí en la iglesia y pues quiero que me dé oportunidad antes de la predicación, me dijo, de pasar al frente y pedirle disculpas públicamente. Y le dije, espérame tantito, ¿quién estuvo cuando pasó ese problema? Nadie, dice, nomás ella y yo. ¿Y entonces por qué lo quieres hacer público? ¿Por qué no vas con ella y te arreglas? ¿Por qué tienes que salpicar a toda la gente de lo que no se ha dado ni cuenta? Oh, sí. Oh, bueno, entonces le tengo que... Sí, habla con ella a solas y dile... Sí, porque le tengo que decir que yo, pues que me disculpe porque le levanté la voz y aquí y allá, pero es que yo también, ella se dio cuenta que ella también se equivocó. Le dije, mira, si vas a pedir disculpas así, no pidas disculpas así, porque disculpas se piden, mira, me equivoqué y cometí este error, te pido me disculpes, no vuelve a suceder. Esa es una disculpa, porque si voy a pedir una disculpa echándote también a ti la culpa, no es una disculpa. ¿Me explico? Una disculpa es reconociendo tu error para decir, perdón, I'm sorry. Y ya se quedó entre nosotros dos. Y mira, eso en lugar de quebrantar, fortalece los lazos. No salpiques a nadie con un problema que tienes con uno o con otro. Resuélvelo con la persona indicada. Y yo les he enseñado esto a varios de ustedes. En la Biblia nos enseña los pasos. ¿Tienes un problema con él? Ve y habla con él. Si no se te resolvió, mira, llévate 2 testigos. Con estos 2 testigos tú ve y dile, mira hermano, estos hermanos nomás vienen aquí para testigos, ellos no van a hablar nada. Mira, yo quiero pedirte perdón, disculpas, ¿cómo nos arreglamos aquí y allá? Si no hace caso, entonces sí ya pasen delante de la iglesia. Y si saben qué, yo he pasado esto y esto, el hermano no me quiere perdonar, no, yo no puedo hacer ya nada más. Dice la Biblia, sáquenlo de la iglesia y ténganlo como publicano. ¿Cómo qué? Publicano. ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta? Como publicano. ¿Y quién es un publicano? ¿Ya se dio cuenta por qué siempre a los publicanos se les ponía como negativo? Bueno, entonces eso enseña la Biblia, hermano. Murmurar. Mira, como cristianos, esa palabra no debe existir en nuestro lenguaje. Haga de cuenta que esa palabra no existe para usted. Nunca ha existido. No lo haga, hermano. Nunca lo haga. Nunca. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted por qué muchos ángeles cayeron con Satanás? Por la murmuración. Y perdieron su gloria, la gloria que tenían con Dios, porque se dejaron llevar por uno. Hermano, mucho cuidado con eso. Si usted sabe o lo quieren involucrar en algo así, venga con un servidor. ¿Sabes qué? Aquí está pasando esto. ¿Sabes qué? Ariel, aquí está pasando esto. Comentaron esto acá y mire, yo me pongo las pilas rapidito. En cierta forma, hermano, ustedes son los ojos y los oídos que yo en la iglesia no tengo. Yo no puedo estar en todos lados, aunque me doy mis escapadas y trato de enterarme de todo lo que está pasando, hermano, pero tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿ok? Porque de repente hay ovejas que les da por volverse lobos, ovejas que se sienten lobos, ¿me entienden? En luna llena se ponen más difíciles, bueno. Ajá, bueno. ¿Sí me está entendiendo lo que trato de decirle, enseñarle, hermano? La murmuración no es de gente cristiana, no es de gente nueva. ¿Ya ve usted en qué categoría caen?
Todo lo que el apóstol Pablo está mencionando, y entre todos esos maldosos, malosos, gente perversa de corazón, pone a los murmuradores. ¿Ok? Los murmuradores tienen un gran trabajo con su lengua. Así es que cuidado con eso, hermano, ¿ok? Mire, dice que estos escribas y fariseos murmuraban contra quiénes, hermano. Los discípulos. Fíjese que no murmuraban contra Jesús, porque ya Jesús los había puesto en su lugar segundos antes. Ajá. Entonces dijeron, no pudimos con él, pues ahora vamos con estos para desanimarlos. Pero no contaban que ahí estaba el papá de los pollitos. Qué bendición, ¿no? Saber que él sale a la defensa nuestra siempre. Dice que estos estaban murmurando contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis? Fíjese, estar con esa gente era malo. Ahora, estar en compañía, comer, compartir y todo, era ya aborrecible para ellos. O sea, la gente, Lucas 7:34, mira lo que nos dice. Dice así, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de ¿qué? Publicanos, pecadores. Amigo de, hasta, fíjate, por eso también lo criticaron. Por eso es lo que te digo, la murmuración, o sea, ¿quién le das gusto? Si lo haces porque lo haces, si no lo haces porque no lo haces. Aquí a Jesús le están diciendo, pues, eres pecador, andas con esa gente, pues, ¿se acuerda que le dije que los consideraban contagiosos? Pues si andas con ellos, vas a ser igual que ellos. Por muchas de esas razones también le decían a Jesús, tú por Belcebú haces lo que haces. Porque no respetas la ley, no respetas las tradiciones de los rabinos. Es igual que los publicanos, le decían. Y le dice Jesús, pues a mí me están diciendo que soy publicano, porque me siento y como a beber con ellos. Mire después lo que pasa. Lucas capítulo 15, ahí mismo en Lucas, vamos a leer dos citas más. 15, versículo del 1 al 2. ¿Ya lo tiene? Mire bien lo que dice. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos. Ajá. ¿Y los pecadores para qué? Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Diciendo, Estos son los pecadores. a los pecadores recibe y con ellos come. Pero fíjese bien, eran los publicanos y los pecadores que se acercaban a Jesús. Se acercaban a Jesús para oírle, y los envidiosos murmuraban. Porque al malo le da coraje la prosperidad del humilde. ¿Sí me entiende, hermano? Al malo siempre le caerá mal que el sencillo tenga algo bueno. Y le nace la envidia, y le nace el coraje, y le empieza a ver defectos a todos. Me acuerdo hace tiempo, rapidito lo platico. Hace tiempo había un muchachito ahí en la iglesia donde yo crecí, era más grande que yo como 2 años, pero ese siempre como que me trajo como tirria, como que no le caía muy bien, yo no sé por qué, yo tan agradable que soy. Entonces, pues estaba yo chiquito, tenía yo como 7 años, y estaba más grandecillo que yo, entonces pues mi papá nunca nos compraba a nosotros nada así significativo, ¿no? Una pelota, cosas así nada más. Pero para ese diciembre de ese año, mi papá nos compró a mí y a mi hermano menor unas chamarras. Por fuera, fíjese, eran azul, como azul cielo. Y de adentro eran como de peluche color azul marino. Pero usted le levantaba el cuellito y se ponía hasta aquí, o sea, y traía bolsitas aquí. Yo me enamoré de esa chamarra. Para empezar, nunca me habían comprado algo así. Ya tenía yo 7 años, no sabía lo que era una chamarra. Me lo llevaron, yo pensé que no lo quería ni usar, con eso le digo todo. Pero, sí, yo dije, ay, que se quede, no vaya a ser que algo. Bueno, me lo puse para las fiestas de Navidad allá en la iglesia, y me lo ponía yo, iba yo bien contento, y aquel, mire, me empezó a decir, ay, esa chamarra es de mujer, no es de niña, me dijo. Le dije, no, es de niño, pero el color que tiene.
ese color es de niña. Y luego esas bolsitas aquí, no, ese es de niña. ¿Sabe qué terminó haciendo, hermano? Que ya no te lo pusieron. Ya no la quise. Ya no, tanto que me había gustado. Y llegó así murmuroso, envidioso. Y yo pues, estaba chiquito. Y pues usted sabe, fíjese bien lo que le voy a enseñar aquí, gracias a Dios. Al inmaduro, la murmuración le afecta como no tiene idea. Tenía yo como 7 años y me empezó a decir aquel, no, que tu chamarra es de mujer, de niña, que pareces niña. Y luego hasta me andaba chiflando. Ariela me empezó a decir, Ariela. No, pues yo ya me la quité, ya no la quise usar. Me tuvieron que decir en mi casa, no, mira, que el cierre, que ya usted sabe un chorro de cosas. Que aquí, que allá. Es más, mira, vamos con aquel, le vamos a enseñar. Sí, vamos, le dije a mi hermano mayor. Y ya hablamos con aquel, y aquel, ya nada más se lo dije por jugar. Ay, qué bueno. Me volví a poner mi chamarra. Pero la murmuración, hermano, siempre hace mella en el inmaduro. El pastor le había dicho, no soy niña, no soy niña. Pero es que a veces como quiera que sea así, Se afecta. se Se afecta. De alguna manera se queda. Sí. O afecta pone de la la duda manera a de uno. que digo, ya tengo un enemigo a un lado. Bueno, pero fíjese bien, el inmaduro se queda con eso y vive con el peso de eso. El maduro escucha, analiza, aprende y busca la manera de. ¿Me estoy explicando? O sea, el maduro hace algo. Voy a investigar si es, no, que sí, perfecto, sí es. Si yo hubiera sido maduro en ese tiempo, obvio, no es, pero les quiero dar esto para enseñanza. Si yo hubiera sido maduro, yo me pongo a investigar por qué. Y me le pongo, mira, es de niño por esto, esto y esto y esto. Y si fuera de niña, ¿qué? Me gusta. Ese es el maduro. Pero el maduro, como yo fui en ese momento, yo me quedé con, pues ya. Él dice que es de niña, pues, ¿quién es él? ¿Me da cuenta? Ahora, hermano, fíjese bien. Nunca piense que el que murmura de usted es su enemigo. No. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. No empiece a ver a la gente como enemigos. No, la gente no es tu enemigo. Tu enemigo se llama Satanás, que te ataca con murmuraciones como ahorita, que te ataca con un montón de cosas. Por donde menos piensas te va a empezar a atacar, pero no es la gente. La Biblia dice, el apóstol Pablo nos enseña, dice, nuestra lucha no es, muchas gracias, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Contra ellos es nuestra lucha y ellos están enojados. Es más, ¿sabe una cosa? No. Nosotros no tenemos lucha con ellos, ellos tienen con nosotros. Porque nosotros somos los hijos de Dios. Ellos van a estar siempre atacándonos. Prepárese para eso. Prepárese para eso. ¿Siempre van a estar? Siempre. O sea, que ya empezó una ya batalla de todo. Por eso dice aquí, dejándolo todo, ya sabes para dónde vas. Por eso decía, lo que cuesta seguir a Cristo. Ajá. Hermano, pero vale la pena, créame. Vale la pena. Vale la pena seguir a Cristo. Deme 5 minutos más, ¿ok? Aunque todavía no termino más. Dice ahí que... ya leímos, ¿verdad? Lucas 15. Vamos, Lucas 19, versículos del 1 al 7. 19. Del 1 al 7. Aquí vamos a ver algo bien bonito que solamente Lucas nos narra esta historia. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Otra vez la multitud dando lata. Pues era pequeño de estatura. Bueno, este era chaparrín. Versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo:
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre. Fíjese bien, ellos no quieren ir, pero les molesta que alguien vaya. O sea, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Mire, después dice ahí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Cuánto? Cuadruplicado. Oiga, este sí lo dejó todo. Este sí dio frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Si se fijó, dice que era jefe de los Publicanos. o sea que si los publicanos se habían hecho ricos, Él era súper rico. mire, hagan de cuenta que este era el jefe de Mateo. ¿Ok? Y dice, pero como Jesús vino a mi casa y yo le creo y yo lo recibo, fíjate bien, lo recibió, dice, voy a dar todo mi dinero a los pobres. Voy a devolver el mal que hice. Y si a alguien defraudé, robé, estafé, engañé, se lo voy a devolver 4 veces. O sea que si a alguien le robé su vaquita, le voy a regalar 4 vacas. ¡Pum! Eso es digno de arrepentimiento, fruto. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de... Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate bien, Jesús se enfoca en un hombre chaparrito de estatura. Hombre chaparrito de estatura que la multitud no dejaba verlo. Jesús se enfoca en este chaparrito porque sabe que este va a ser humilde al mensaje. Y los fariseos y los escribas, murmuradores, envidiosos, no van a hacer caso al mensaje. Prefiere Jesús enfocarse en uno que en la bola de fariseos. Jesús sabe, hermano. Jesús es sabio. Mira, tan sabio es esto. Dice que cuando vinieron le dijeron: ¿por qué coméis con los publicanos y pecadores? Esa es la pregunta. Como esperando que los discípulos, que no son los 12 aquí, se defendieran. Sale Jesús y les dice, mira, cuando dice, les dijo, Jesús puso de su sabiduría. Porque Jesús era sabio, era muy inteligente. Él sabía las palabras adecuadas. Mira, Isaías capítulo 11. Uy, ahí sí saqué al hermano Henry de base. Isaías 11. Amén. Ándale. Siéntense, muchachos, siéntense. ¿11 qué? Isaías 11, versículos del 1 al 4. El subtítulo o el contexto de lo que está hablando ahí dice: reinado justo de el Mesías. El Mesías era el enviado de Dios, ¿ok? El ungido de Dios. Mira lo que dice del versículo 1 al 4. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de Sabiduría, y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni urgirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¡Pum! Con la palabra de sus labios matará al impío. Jesús está a punto de hacer uso de esa sabiduría. Y les dijo, Jesús era sabio. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 40.
ya lo estudiamos. Versículo 40 dice así: el niño crecía y se fortalecía. ¿Y qué más? Se llenaba de sabiduría. ¿Usted cree que Jesús sabía lo que les iba a decir? Oiga, qué palabras tan sabias las de Jesús, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que Jesús les dijo. ¿Sabe qué? Ahí dejémoslo ya. El próximo, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes. Viernes. El próximo lunes le damos seguimiento a lo que viene, porque está de otro planeta esto. Jesús, la sabiduría de Jesús siempre es sorprendente, es cautivante. Vamos a ver lo que Jesús nos enseñó, pero el próximo lunes.